Bueno, una vez más tenemos ejercicio de circunferencia. En una circunferencia se traza un diámetro AB y un radio OC, perpendicular a AB. Se prolonga AB a cada lado y en el exterior de la circunferencia en longitudes iguales. AE igual BD. Se traza CE y CD que cortan a la circunferencia en F y G. Probar que el ángulo OFC y el ángulo OGC son iguales, ¿cierto? Entonces en la gráfica vemos que OC es paralelo a OB, que tenemos el punto F y el G en el que nos decían. Entonces, con esto decimos las siguientes hipótesis. AB es diámetro, OC es paralelo a AB y AE o EA, vendría siendo lo mismo, es igual a BD, y tenemos que EF y C son colineales, al igual que CGD. Entonces nuestra tesis es ángulo OFC igual a ángulo OGC. Vamos a la demostración. En primero, tenemos que OA es igual a OB por definición de radio. OA igual a OB, lo dijimos, definición de radio. En el segundo tenemos que EA es igual a BD por hipótesis. También tenemos en el paso número 3 que OA más AE más OB más BD, es decir, todo este segmento, por lo mismo, lo justificamos por la suma de segmentos. Al cuarto paso pasamos a decir que OE es igual a OD, OE igual OD. ¿Por qué? Por la suma de segmentos que hicimos en el numeral 3. Al quinto paso decimos que el ángulo EOC es igual al ángulo DOC, que esto equivale a 90. ¿Por qué? Porque OC es paralelo a AB. Entonces aquí al sexto, como dijimos que OC es paralelo a AB, decimos OC congruente con el mismo OC, propiedad reflexiva, que cuando dos cosas son las mismas, usamos esta propiedad. Al séptimo paso decimos ya que el triángulo EOC, triángulo EOC, ese a de este lado, triángulo EOC es congruente con el DOC, el de este lado. Decimos que son congruentes por el criterio del lado ángulo lado. Una vez encontramos esta congruencia, pasamos a decir que los ángulos OCE y el ángulo OCD son congruentes. ¿Por qué? Son congruentes con respecto a los triángulos que hallamos en el numeral 7. Entonces, con esto nos podemos guiar y decir que OF es igual a OC. OF es igual a OC. Y también es igual a OG, lo cual nos da R. ¿Por qué decimos que todo esto es igual? Por la definición de radio. Pasamos al numeral 10 diciendo que el triángulo OFC es isósceles. ¿Por qué? Porque OF, el segmento OF, es igual al segmento OC. Al numeral 11 decimos que el ángulo OCF es igual al ángulo OFC y es igual el ángulo OCE. ¿Por qué? Por el numeral anterior, por el numeral 10, por isósceles. Entonces, al 12, una vez diciendo lo anterior, el triángulo OCG también es isósceles. Entonces, OC es igual a OG. ¿Por qué? Ya una vez dijimos lo de los triángulos, vamos a decir los ángulos. Decimos que el ángulo OCF es igual al ángulo COG y también es igual al ángulo OCD por 12. Sucede lo mismo que en el paso 11, con respecto al paso 11 con el 10, decimos esto por triángulo isósceles. Entonces, para concluir, llegamos al paso número 14, donde decimos que el ángulo OFC es igual al ángulo OGC. ¿Por qué? Por los numerales que habíamos citado antes. Hicimos una sustitución de los numerales 11 y 13 en el numeral 8. Entonces, tenemos que el ángulo OFC
es igual a OGC. Esta es nuestra tesis resultante. Vamos a compararla, que aquí vemos, nos la da con la tesis que nos proponen. O sea, el ejercicio está resuelto.